Hoy es el Día Internacional de la Democracia y nosotros vivimos en un país bajo un régimen democrático. Sin embargo, no todos conocemos cuáles son los orígenes de la democracia, la historia, las ventajas y las desventajas. Porque es cierto que tiene desventajas, es cierto que algunos también quieren idealizarlas y hacerlo ver como un sistema político perfecto y no lo es. Es un sistema muy bueno que es aplicado en Occidente casi en su totalidad. Sin embargo, tiene fallas y fallas grandes. Para contarles un poco la historia, creo que muchos conocemos que la democracia surge en Atenas, en la Edad Antigua, pero era una democracia diferente a la que conocemos hoy en día. Es decir, era una democracia directa, diferente a lo que algunos partidos populistas quieren tomar como bandera, pero una democracia que pues solo un grupo selecto de personas, de ciudadanos, tenían la capacidad de elegir para decidir sobre las políticas de Atenas, de parte de Grecia actual. Sin embargo, luego de este periodo inicial surge el auge justamente del imperio, de las monarquías. Todo esto, si bien tiene algunos tintes de democracia, es decir, hay participación delegada, no todo fue absolutista en la historia del mundo, sin embargo, no era la democracia que conocemos actualmente. Pero tampoco lo fue la de Grecia. La democracia tal cual la conocemos seguramente que se forma después de las revoluciones americanas y francesas a fines de los 1700, es decir, a fines del siglo XVIII, cuando se produce la independencia de lo que hoy es Estados Unidos y cuando se produce la Revolución Francesa. Pero bueno, a partir de esto surgen estos nuevos estados, estas nuevas repúblicas, que nacen con el objetivo de tener un desarrollo dentro de la historia democrático. Pero el punto inicial es que ya no sería una democracia directa la que se aplique a nivel occidental, sino que pasaría a ser una democracia representativa, es decir, que los ciudadanos eligen a representantes, delegan un poco de su poder de decisión en representantes, tal cual lo vemos en los senados, tal cual lo vemos en los congresos. A través del sistema democrático se han logrado muchas ventajas. La participación ciudadana seguramente es la mayor de todas, es decir, que la mayoría ahora sí tiene un poder real para poder elegir, cosa que antes no pasaba seguramente en muchas sociedades, y puede justamente eligiendo a estos representantes más o menos encauzar lo que quieren para la sociedad en la que viven. Están también los derechos y libertades. Esto yo creo que es básico. Yo creo que una sociedad democrática por lo primero que tiene que velar es por asegurar derechos, asegurar libertades a los ciudadanos. Y esto se tiene que entender en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, libertad para todas las personas, para todos los ciudadanos. Entender bien que la libertad económica es fundamental para que una democracia sea saludable, pero también la libertad de pensamiento. Entonces, estas dos libertades yo creo que son pilares fundamentales del resto. En los sistemas democráticos sanos, además, se dan rendición de cuentas. Es decir, nosotros damos nuestro voto, delegamos o traspasamos cierto poder de decisión a estos representantes que hemos elegido y evidentemente les vamos a pedir que nos rindan cuentas para saber si han hecho bien, si no lo han hecho bien, si podemos reelegirlo o no, cuando las democracias permiten hacerlo. Lamentablemente en Perú esta no es una opción desde hace unos años. Normalmente las democracias cuentan con los poderes del Estado y con independencia en los poderes del Estado. Y esta independencia lo que hace es generar una estabilidad social y política que permite justamente el libre desarrollo de las sociedades. Sin embargo, y este es el gran contraste, existen también ciertas desventajas que algunas personas no quieren ver o que simplemente no quieren exponer. Y estas desventajas empiezan seguramente con los que algunos han llamado tiranía de las mayorías. Es decir, ¿qué pasa cuando una mayoría en una sociedad no está bien informada? Va a elegir porque tiene derecho a hacerlo y está bien. Sin embargo, lo que no está bien es que elijan sin información. Con lo cual, al elegir, no están eligiendo seguramente lo que ellos quisieran porque no saben qué están eligiendo. Es decir, la desinformación va a llevar a que la participación ciudadana efectivamente sea ejercida con libertad a la hora de accionar, pero no sé si con tanta libertad a la hora de tomar la decisión, a la hora de discernir, porque la libertad te la da justamente el conocimiento. En las sociedades democráticas también existen sistemas
a veces polarizados. Sí es cierto que muchas veces se da la alternancia entre dos partidos, el bipartidismo que por ejemplo conocemos de Estados Unidos o de Inglaterra, que es un ejemplo de monarquía democrática, y esto es muy interesante además, porque no solamente las repúblicas tienen el derecho a ser democráticas, las monarquías han demostrado en Occidente ser muy eficientes a la vez de ser democráticas. Y esta polarización puede llevar a escenarios populistas o demagogos, donde seguramente algunos caudillos surjan dentro de partidos tal vez mal estructurados y sean elegidos justamente por estas mayorías mal informadas. Cuando una persona está desinformada y cuando una persona tiende a creer en las noticias que favorecen su discurso, probablemente va a llegar a fuentes que no le den la noticia de manera correcta o imparcial, sino que se la den de manera parcial sin avisárselo. Y esto es lo que estamos viendo desde hace muchos años. Es decir, yo creo firmemente en la información imparcial y también creo en la opinión. Y que los medios de comunicación tienen derecho a tener una línea editorial. Sin embargo, cuando la tienen, también deberían tener la responsabilidad de informárnoslo. La democracia es un sistema político bueno en general, pero perfectible y muy, muy perfectible. Esto es un breve resumen de lo que es la democracia, con sus ventajas y desventajas. Espero que les haya gustado y cuéntenme qué opinan ustedes de la democracia en general, cómo la viven en los lugares donde están. Chao.